Alerta en C5N, detuvieron a un pastor evangélico por abusar de sus fieles. Diego. Son al menos 7 casos. Este hombre que estaba a cargo de una congregación evangélica en la cual utilizaba su poder como el jefe de esa congregación, ahí lo ven, detenido por personal de la EDI de San Isidro, para abusar sexualmente de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. Las elegía. ¿Cómo hacía? En los cultos hacía una serie de oraciones, hasta ahí la normalidad de cualquier culto evangélico, y durante los cultos lo que cree la investigación es que iba eligiendo según sus preferencias sexuales a las víctimas. Y terminado el culto, este hombre se acercaba y le decía: no te veo bien, para que la sanación resulte mejor, deberíamos tener un encuentro privado. Encuentro que generalmente se daba dentro del templo, pero ya cuando había terminado la ceremonia religiosa, si se quiere. Y allí es donde comenzaba, en este ritual de sanación, a realizar tocamientos. En la medida que la víctima se subsumía a ese ritual de sanación, estoy eligiendo las palabras con la mayor de las cautelas posible, avanzaba un poco más y terminaba abusando sexualmente con acceso carnal a las víctimas. Tal es así que a una de las mujeres logró convencerla de llevarle a un hotel alojamiento. Miren el nivel de persuasión que lograba este hombre, jactándose de ser el jefe religioso de esa religión, de esa congregación. Ahora, ¿qué pasa? Hay una mujer que se da cuenta que algo no está bien y denuncia. A partir de esa primera denuncia, la investigación duró 2 meses, este hombre cierra la iglesia. Porque claro, se dio cuenta que él sabía que no era la única. Y empiezan a sucederse las denuncias. Hay 7 denunciantes, pero creen que son muchas más, porque este hombre tenía esta iglesia desde hace un tiempo largo y siempre se acercaba a mujeres, aprovechándose de su situación de extrema vulnerabilidad, a las cuales seducía desde su condición de líder religioso. Digo, igual hay algún tipo de implicado, algún cómplice, porque me llama la atención que si el abuso comenzaba dentro del templo, nadie veía nada. No sé qué tan grande sería el templo realmente. No es un templo demasiado grande, no, es muy chico. Pero él aprovechaba cuando todos se iban. Valentina, quédate porque tu situación es muy profunda, es muy grave. Tenemos que tratarlo en privado. Quédate después del culto y vamos a hacer una sanación más profunda. ¿Así actuaba? Vamos a ir al móvil que está Néstor Diva allí en San Isidro. Néstor, todo tuyo. Bueno, muy bien. No mucho más para agregar a lo que decía Diego, simplemente que Herrera, que es el apellido del pastor, está acusado por el fiscal Nocetti de San Fernando por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en tentativa, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple y abuso sexual agravado por ser ministro de culto. Es decir, tiene un rosario completo de todo lo que tiene que ver con lo relacionado al abuso sexual. Por lo tanto, digamos, esto sumado a los testimonios de las víctimas hace que la situación sea realmente muy, pero muy complicada. El templo se llamaba Visión de Águila, está ubicado en la localidad de Virreyes, por eso actúa el fiscal de San Fernando y fue derivado precisamente acá, como ustedes lo están viendo, a la departamental de San Isidro, donde permanece alojado para esperar el momento de ser indagado. Y hay que ver, Néstor, también cuántos testigos más se presentan, ¿no? Hablamos de 7, deben ser varias más, teniendo en cuenta que aprovechaba la vulnerabilidad de personas en situación, y valga la redundancia, quizás hasta muy vulnerables. Hay que ver si se presentan más todavía, ¿no, Néstor? Sí, no es la primera vez que en realidad ocurre, desgraciadamente, ¿no? Y no por esto uno lo tiene que naturalizar, pero digo, no es la primera vez que ocurre que
pastores o pseudopastores utilizan precisamente esto, ¿no? Esta cuestión del contacto que tienen y utilizando la fe de por medio para hacer esto con sus víctimas. La verdad, acá las denuncias no paran de llegar. Lo que sabemos también que la Fiscalía tiene en carpeta algunos otros testimonios que en realidad, está en avance la investigación y como vos bien decís, lo que son ahora entre 6 y 7 pueden llegar a ser más en función de la metodología que utilizaba él, ¿no? Aparte, que como no estamos bien decía Diego recién, no estamos considerando que si son víctimas que estaban en un Sí, estado de Valentina. vulnerabilidad muy grande, tal vez ni siquiera alcanzaban a entender la magnitud de los hechos, ¿no? Digamos, recién a partir de una denuncia se pueden llegar a dar cuenta de que lo que hacía este pastor no estaba bien, porque me da la impresión de que más allá algunas se habrán dado cuenta y dejaron de ir, tantas otras no sé si entenderían lo mal de lo que le estaban haciendo, porque algunas incluso volvían al templo. Sí. Algunas fueron abusadas en repetidas ocasiones. Esto habla Sí, claro. de que lograba engañarlas con estos rituales de liberación, así los denominaba él, visión del águila, se llamaba la iglesia que lideraba. En realidad era un abusador sexual disfrazado de pastor, porque la finalidad era abusar sexualmente de las víctimas que elegía. Las elegía especialmente, todas las víctimas entre 28 y 43 años, todas en la misma situación de vulnerabilidad. ¿Por qué la situación de vulnerabilidad es clave para la investigación? Porque era lo que las dejaba más a merced de los deseos sexuales de este abusador, que disfrazado de pastor las convencía en estos rituales de liberación que eran abusos sexuales, las violaba con la excusa de liberarlas de aquello que las aquejaba. Y siempre lo hacía en la condición de ser pastor de la iglesia. Por eso, además, uno de los agravantes es por ser ministro de culto. Esto está tipificado en el Código Penal, porque resulta un agravante, porque la relación de poder, recién hablamos del Perovich, donde se meritó la relación de poder respecto de las víctimas. Bueno, imagínense siendo ministro de culto. Sí, porque aparte, digamos, es una persona que supuestamente te tiene que guiar, que te tiene que acompañar, que por ahí te asesoran un montón de problemas que puedes llegar a tener a nivel personal, con tu familia, con tus cosas, hasta las finanzas incluso. Sí, claro, 44 años. Tiene Herrera, su apellido. Este hombre que fue detenido sabía que lo iban a detener. En realidad, sabía que su causa se complicaba cada vez más. De hecho, insisto, cerró la iglesia ni bien se enteró de la primera de las denuncias. Vos sabés que en este tipo de casos a mí siempre me surge la duda de si estas personas se convencen a sí mismas de Un que poco están también. haciendo bien. Porque hemos visto casos de sectas donde vos decís, sos cínico, te crees lo que estás diciendo, crees que liberás a la gente. Estos son delincuentes disfrazados de pastores. Los pastores evangélicos no son, claro. Bueno, otro de los casos. Pastores disfrazados de delincuentes que le sacaban todo a sus víctimas y las abusaban sexualmente. Bueno, en este caso este hombre está preso. Atención, porque puede haber más víctimas. Gracias, Bueno, Diego. el más gracias, famoso Néstor. fue Jim Jones, que en las Guyanas ordenó el suicidio de cientos de personas. ¿No? Allá por la década del 70 creo que fue. Jim Jones era un pastor que llevó a todo el mundo a las Guyanas a hacer una suerte de retiro y él decretó, después de matar a un senador que había ido a rescatar a las víctimas, decretó que había que suicidarse en masa y todos se suicidaron. Pero no te vayas tan lejos, la Escuela Argentina de Yoga, con las complicaciones que tuvo, aparte gente que daba... Huacro también, David Kores, todo claro, lo que Huacro. recibía de la familia, que dejaba que su familia esté a merced también de tantas Pero otras hay personas. cantidad, abusos. pero cantidad.